El constitucionalismo colombiano puede explicarse a través del desarrollo de las guerras civiles. Estas guerras civiles, protagonizadas por las élites liberales y conservadoras, en su afán de imponer un sistema político, económico y social en Colombia. En este sentido, estas guerras exhortaron a la creación de constituciones, y de ahí su importancia en el avance constitucional. Estas constituciones con caracteres originales para la época, tales como su sistema electoral, que fue complejo y estructurado, y además de ello el carácter republicano, que debido a sucesos como la Revolución Francesa y a pensadores colombianos, juristas que trajeron esas ideas a Colombia, se pudieron aplicar en constituciones como la de Tunja. Además de ello, también surgen en Colombia dos tendencias en el afán de darle orden al Estado: los federalistas y los centralistas. Que no se puede decir que todos los federalistas fueron liberales ni que todos los centralistas fueron conservadores, puesto que en ambas tendencias existían federalistas y centralistas, moderados y radicales. Los federalistas buscaban darle mayor independencia, soberanía a las regiones, mayor poder a las provincias, mientras que los centralistas buscaban centralizar el poder, quitarle poder a las provincias, establecer un presidencialismo, regular el sistema electoral, es decir, poner un voto censitario. Y en ese sentido, la segunda mitad del siglo XIX son los liberales los que tienen el poder, y por medio del gobierno empiezan a estimular nuevas reformas. Reformas al margen de libertades como la libertad religiosa, la libertad de prensa, y además de ello también con énfasis en la educación. Generan nuevas universidades, la Universidad Nacional de Colombia, y además de ellos abogan por un sistema federal. Entonces surgen ideas como las de los protoestados, que es darle una soberanía un poco exagerada a los estados y descentralizar el poder. La Guerra de los Supremos fue un conflicto civil originado más que todo por las reformas llevadas a cabo por José Ignacio de Márquez. En este sentido, una de ellas fue que en los establecimientos religiosos, donde no habitaran más de 8 personas, estos se convertirían en establecimientos de educación. Y esto no le gustó a muchas personas conservadoras, que pues para la época eran la mayoría en Colombia. Entonces José María Obando, representando todo ese malestar conservador y representando a regiones más que todo como Antioquia, que pues para la época y para los días actuales es una de las más conservadoras en Colombia, empieza una revolución y una rebelión contra el gobierno. Entonces los insurrectos, más que todo conservadores y gente religiosa, derrocan al gobierno. Empieza una nueva época gobernada por los conservadores. En esta nueva época pues echan atrás avances constitucionales, avances tales como el voto universal, se vuelve nuevamente un voto censitario, se regula el periodo presidencial, surgen constituciones como la del 86 a cargo del presidente Rafael Núñez. Hay todo un retroceso, Colombia se vuelve hermética, se cierran los cambios constitucionales internacionales, nos quedamos en el sistema retrógrado conservador y nos estancamos allí. Y ya para finalizar, recordar lo que decía el profesor Hernando Valencia Villa, y es que las constituciones han sido cartas de batalla, o han sido el motivo para una guerra civil, o han sido el fruto de una guerra civil. Las constituciones no solo han sido teoría, esa teoría ha habido que defenderla con guerra, con sangre, muchas veces de personas que ni siquiera tenían idea de lo que era una constitución y las tendencias de la época. Liberales y conservadores, pensadores, hombres de pueblo que se enfrentaron y que gracias a ellos hoy por hoy tenemos lo que es el constitucionalismo colombiano, con toda su historia, con todos sus avances que nos dan todo lo que tenemos hoy como Estado. Estructuras históricas y sociales del orden político en el siglo XIX. En el siglo XIX, Colombia se encuentra mediado por tensiones políticas y las guerras civiles.
dado que los grupos dirigentes de la época se encargaban de avivar la confrontación armada. Tenemos en cuenta que Colombia en esa época se enfrenta a un bipartidismo, a una guerra de dos supremos, a tal punto que un conflicto local se extendía rápidamente por una región, además de la gestión de los comisionados oficiales que buscaban suspender la guerra a través de la negociación o simplemente emboscar mediante negociaciones falsas a los presuntos rebeldes, cuestión que aumentaba el odio entre las partes involucradas. Creo que algunas veces las estrategias de parlamentar con los insurrectos arrojaban excelentes resultados, otras veces solo aumentaba la violencia que se veía en el país. Eso se explica más adelante. Es decir, que Colombia tenía una cultura de violencia. En Colombia, mucho antes de la creación de las guerrillas, de grupos al margen de la ley, se hallan que como tal son oposición al gobierno, van en contra del gobierno. Se puede evidenciar la forma cruel que en el siglo XIX esto empezó. Los líderes del Partido Liberal y Conservador impulsaban constantemente a la población civil a un confrontamiento, siempre los líderes a un confrontamiento, bien sea físico o verbal, cuando se trataba de velar por sus propios intereses. La mayor confrontación, Colombia se tiene que enfrentar siempre a violencia para definirse como ese estado actualmente. Esto ocurrió, una muestra muy grande de esto fue al final del siglo XIX, con la llamada Guerra de los Mil Días, que empieza en 1899 y termina en 1913. Esta guerra enfrentó a dos bandos, a los liberales contra el gobierno conservador, y fue para la gran mayoría de los historiadores la más desastrosa de las guerras civiles. En Colombia, en términos de pérdida de vidas humanas y daños económicos, la guerra fue masiva por el número de hombres. Habían más de 26.000 soldados, como un amplio, y también había un amplio mando de contingentes y gente brindando apoyo. Se enfrentó muchísima gente, se enfrentó todo el país en todos los departamentos, siempre había una confrontación. El país, para formarse como Estado, tuvo que pasar mucha violencia. Este tipo de acciones solo de confrontación entre las personas solo fueron detonantes para aspectos muy negativos de los cuales hoy el país sigue sufriendo. Por ejemplo, el caso del el nivel de salud, el nivel de salud que tiene el país es muy malo, la educación también, el trabajo, el bienestar social. Colombia es un estado social de derecho, pero solo en el papel, porque nunca se ha podido luchar contra, por lo menos, la pobreza, la miseria de los colombianos. Siempre ha sido muy alta. Colombia durante el siglo XIX se enfrenta a un bipartidismo nocivo totalmente para el país. Dos partidos que se rotaban por decidir el poder. En Colombia como tal no se vive una dictadura. Entonces, si los liberales o conservadores perdían el poder, entonces seguía el otro bando, pero siempre se velaba por los intereses de un solo partido, o ni siquiera del partido, sino de los jerarcas de aquel partido. Entonces, cada época entonces se lograba hacerle la vida imposible al otro bando. Eso generaba muchísima corrupción. La estructura del Estado central se concentraba en el poder de unos pocos nada más. La estructura solo era, el Estado nace como el poder de solo unos y de unas cuantas familias, y ya, así llegamos al siglo XX, a un poder autoritario, de un orden hereditario, aun cuando tales acciones pudieran surgir la arbitrariedad, el autoritarismo y las dictaduras de carácter legal, porque Colombia como tal, a pesar de que se dice que es un Estado, muchos se atreven a decir que es una dictadura de carácter legal. La organización territorial de un Estado ha sido tipificada por la dogmática constitucional que él tenga. El Estado unitario en Colombia es un Estado centralista, por lo descentralizado. Se trata de un poder descentralizado porque a las unidades territoriales, en este caso los departamentos, se le entrega una autonomía, tienen una autonomía. Por lo general, esto está enmarcado en su constitución. Es entonces la ley del Estado la que define la organización territorial y estatal, y por ende también las estructuras administrativas que responderán al modelo adoptado. En Colombia,
O sea, una fórmula teórica nos conduce a la definición de la organización territorial como un asunto pacífico, adentrándonos al proceso histórico que ha tenido la formación de ese Estado. Puede sostenerse que no ha habido nada más que un conflicto para todos los estados modernos para definir el tipo de organización territorial que quieren tener. Entonces ahí entra, pues siempre entra como el debate el reparto del poder político y el económico de un país. Entonces Colombia se empieza después de disolverse la Gran Colombia. En la Constitución de 1832 se dio origen a una nueva república, la cual adoptó la división territorial de las Provincias Unidas de la Nueva Granada y dividió el territorio en provincias, cantones y distritos parroquiales. Las provincias quedaron dotadas de gobernantes y cámaras provinciales. Las constituciones ya de más adelante, la de 1843 y 1853, ratificaron esta división territorial en provincias y se fortalecieron legalmente hasta el punto de que se pudiera expedir su propia constitución. Ya más adelante cada provincia podía incluso expedir su propia constitución. En 1855, con el acto reformatorio de la Constitución de 1854, se permitió la formación de estados, cuando ya varios se habían creado, después de que se creara. La Constitución de 1858 reconoció la existencia de los estados de Antioquia, Bolívar, Boyacá, Cauca, Cundinamarca, Magdalena, Panamá y Santander, conformándose con ellos la Confederación Granadina. Para que Colombia se empezara a dividir en departamentos fue hasta 1885. Se promulga una nueva constitución que tuvo como artífices los conservadores Rafael Núñez y Miguel Antonio Caro. Con la Constitución de 1886 se vuelve a un modelo centralista del gobierno. Para ello se reunifica el territorio y se instaura el presidencialismo. Entonces ya no las constituciones que había adquirido el Estado anteriormente, ya de cada Estado, se vuelven nulas, se vuelve un poder central. El presidencialismo tiene una fórmula de centralización política, pero una descentralización administrativa. La forma para reconstruir el centralismo fue la conversión de los estados, pasan a ser departamentos dirigidos por gobernadores elegidos por el presidente de la República. Así fue hasta la Constitución del 91, hasta prácticamente la disolución de la Constitución de 1886. Así fue hasta el siglo XIX. Ya en la primera década del siglo XX hubo dos reformas a la Constitución de 1886 que contemplaron modificaciones del orden territorial. La primera tuvo una corta vida, son orientaciones en materia de ordenamiento territorial que tendieron a perdurar hasta finales del siglo XX. En virtud, la primera reforma la introdujo el presidente Rafael Reyes en 1905 de administración conservadora, donde se elevó el número de departamentos. Ahí nacieron los 74 departamentos que tiene actualmente Colombia. No mentiras, salieron 32 departamentos tiene actualmente Colombia y 25 provincias se creó. Se creó además un distrito capital y el territorio intendencial de La Guajira. En la Ley 65 de 1909 redujo los departamentos a 10 y ordenó que el gobierno central mantuviera la administración directa de Casanare, Caquetá, Chocó, La Guajira y San Martín. En la segunda reforma de 1910 suprimió las entidades territoriales creadas durante el gobierno de Rafael Reyes, fijó los requisitos para la creación de departamentos y reglamentó la creación de nuevas divisiones territoriales. O sea, ya se ve una nueva reforma, tiene que haber requisitos para que nazcan nuevos departamentos. En 1948 el país estaba dividido en 15 departamentos, 2 intendencias y 7 comisarías. En las dos reformas constitucionales aprobadas durante la llamada República Liberal de 1930 a 1946, es decir, se ratificó la división administrativa del país en departamentos. Desde ahí ya se ratifica, sigue el país dividido en departamentos, intendencias y comisarías. Estas reformas no volvieron a tocar el tema de las provincias, además ambas persistieron en la división de departamentos en municipios. En la reforma de 1945 se planteó un régimen especial para la capital del país.
Sin embargo, desde 1945 a 1965, Colombia enfrentó una violencia bipartidista. Entonces, la división administrativa no sufrió cambios significativos. La reforma constitucional del 59 dejó incolume la división territorial, pero aclaró que las divisiones relacionadas con lo militar y fiscal y la educación no podían coincidir con la decisión política y administrativa. Luego de finalizar la violencia en 1968 se produjo una nueva reforma, la cual el ordenamiento territorial confirmó la división administrativa ya existente, se reforzó el presidencialismo, Colombia pasa a ser totalmente presidencialista y se restringe el poder legislativo. Pero se crea también el nivel de municipalidad, las juntas administradoras locales y a nivel provincial y departamental las asociaciones de municipios y las áreas metropolitanas. En 1951 a 1981 se crearon 8 departamentos más, además de los existentes. En 1948 fueron ellos, o sea, Córdoba en 1951, el Meta en 1959, Guajira en 1964, Quindío, Sucre y Risaralda en 1966, Cesar en 1967 y Caquetá en 1981. Ya después pasamos a la Constitución de 1991, ya se pasa totalmente a la descentralización y autonomía. Se intentan importantes cambios en la vida política del país, particularmente la constitución del concepto de Estado Social de Derecho, la implementación de diversas formas democráticas a través de nuevas instituciones y mecanismos participativos. Colombia ya pasa a una reorganización política territorial con la Carta del 91, convirtió las intendencias y comisarios de los departamentos. Por ello, el número de departamentos se elevó a 32, divididos en 1059 municipios. También consagró la Constitución la organización de las áreas metropolitanas de Santa Fe, de Bogotá como el Distrito Capital, del Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias, el Distrito Turístico, Cultural e Histórico de Santa Marta. La Carta también permitió el nacimiento de los territorios indígenas como entidades territoriales. Eso es un avance grandísimo porque ya la Carta del 91 es muy amplia en materia de derechos de indígenas y también la posibilidad de crear provincias y regiones administrativas como entidades territoriales y la posibilidad de que los municipios se dividieran en comunas y corregimientos. En Colombia en el siglo XX ocurrieron varios sucesos, entre esos empezaré con el año de 1900, con la batalla de Palo Negro. Fue una lucha entre los liberales y los conservadores. 1902 fue el final de la Guerra de los 1000 días por medio de un tratado firmado en octubre del presente año. En 1903, mediante ese tratado fue la separación de Panamá y fue exactamente el 3 de noviembre. En 1904, el general Rafael Reyes tomó posesión de la presidencia de Colombia. En 1910, Ramón González como presidente adoptó varias reformas. En 1914, Quintín Lamy inicia un levantamiento indígena que lo que buscaba era proteger los derechos de los mismos indígenas. En 1919 se crea la Fuerza Aérea de Colombia. En 1923 es la creación del Banco de la República. 1927 fue la masacre de las bananeras por una compañía United Fruit Company. En 1930 la República Liberal empieza con un triunfo por medio de la candidatura de Enrique Olaya Herrera. En 1932 hubo una guerra entre Colombia y Perú. En ese momento Colombia se declara como un estado de guerra. En 1934 es el primer mandato presidencial de Alfonso López Pumarejo y tenía un lema basado en la Revolución en Marcha. En 1945 termina la República Liberal y se posesiona Ospina Pérez, dando así un inicio a la candidatura conservadora mediante un programa llamado Unión Nacional. En 1948, exactamente el 9 de abril, ocurre el Bogotazo. El Bogotazo es el asesinato del jefe del Partido Liberal, Jorge Eliezer Gaitán. En 1950 es la creación de las guerrillas de los Llanos Orientales y en este caso los liberales fueron los principales apoyantes. En 1957
Hubo la creación del Frente Nacional y en ese momento Rojas Pinilla tuvo que huir del país. En 1985 ocurre la tragedia de Almero, que fue por medio de un nevado del Ruiz que el volcán estalló y produjo un montón de muertes. En 1989 fue asesinado Luis Carlos Galán por parte del narcotraficante Pablo Escobar. En 1991 se adopta la nueva Constitución de Colombia basado en un Estado social de derecho. En 1997 las autodefensas de Colombia, es exactamente los paramilitares. Y para terminar este siglo, en 1998 Andrés Pastrana Arango es elegido presidente de Colombia. El Frente Nacional se dio como contramedida para la posible dictadura de Rojas Pinilla, pero dicho frente restringió la libertad política a favor del orden público. Pero al final eso no sirvió porque en dicho periodo se crearon las FARC y el ELN, claramente grupos subversivos al margen de la ley que afectaron el orden público. Pero no todo es malo en este Frente Nacional, ya que se crearon las juntas de acción comunal y la reforma agraria de 1991. Las FARC y el ELN, creadas en 1964 y 1965 respectivamente, fueron grupos al margen de la ley que por diferentes factores socioeconómicos adversos en el Frente Nacional se crearon. Malas cosechas, no libertades personales y represión desmedida de la fuerza pública. Al principio estos grupos luchaban por la libertad política del pueblo llano, pero con el paso del tiempo estos grupos fueron corrompidos por el dinero fácil del narcotráfico. El narcotráfico en Colombia comenzó en los 60 con el auge de la María, pero su mayor esplendor fue en los 80 por la euforia cocalera. El narcotráfico fue y será el mal más grande que Colombia podría tener, por su facilidad de hacer dinero y corromper hasta la última persona en la esfera social. Los capos como Pablo Escobar y los hermanos Ochoa, para mantener el poder creciente que ellos estaban acumulando, mataron y corrompieron a cuanta gente se les cruzase, lo cual generó obviamente índices de violencia desmedida, atentados por todos lados. Por ejemplo, Pablo Escobar asesinando al ministro de Defensa de esas épocas, al presidente del Espectador, colocando un carro bomba en el Espectador mismo. Toda esta violencia e inconformidad social fue una fuente de inspiración tan potente para que en 1991 una constituyente aprobase una nueva constitución en la cual se respetasen los derechos del pueblo y dando libertades políticas variadas. Bueno, a continuación voy a explicarles la relación que ha tenido los actos de violencia y algunos sucesos pues, que marcaron la historia en Colombia antes de la Constitución del 91 y también algunos movimientos campesinos, indígenas, etcétera, que nos van a mostrar cómo todo esto ha tenido relación en el cambio constitucional pues, que tuvo Colombia. Bueno, como actos de violencia, pues principalmente en la década de los 80 estuvo la masacre de La Rochela el 18 de enero del 89. De hecho, el 89 fue como el año pues, que más violencia tuvo de esa década. También estuvo el asesinato de Luis Carlos Galán, 18 de agosto del 89 también. Atentado al Espectador, el 2 de septiembre del mismo año. Luego el 27 de noviembre, el explosivo en el avión de Avianca. Luego el 6 de diciembre del mismo año estuvo el atentado al DAS. Entonces también nos podemos dar cuenta que Pablo Escobar colaboró mucho con la violencia de esa época. Asimismo, pues no todo fue malo. En el 90, por ejemplo, el M-19 entrega las armas para luego convertirse pues, en partido político. Claro que pues aquella entrega de armas tuvo también violencia, como lo fue el asesinato de Bernardo Jaramillo, de Carlos Pizarro, bueno, y muchos más dirigentes de esos partidos, de la UP,
Y bueno, todo ese caso siguió con la violencia al punto, pues que bueno, ya después se dieron muchas manifestaciones, como lo fue la Marcha del Silencio, y luego hubo una materialización de un movimiento estudiantil, como lo fue la Séptima Papeleta, de la cual pues voy a hablar un poco más a fondo. Bueno, resumiendo un poco el tema de la Séptima Papeleta, lo que pasa es que en la Marcha del Silencio los estudiantes llegan a la conclusión de que tienen que hacer algo, o sea, tienen que hacer algo para cambiar la situación del país. Entonces, bueno, crean grupos de trabajo y así, porque ellos llegan a la conclusión de que el cambio constitucional no se tiene que dar a través, pues, del Congreso, ya que ya se había intentado antes, pero como los narcotraficantes de esa época querían aprovecharse del cambio constitucional para librarse de la extradición, entonces lo que ellos quieren es hacerlo por otro, o sea, por otro camino. Por lo tanto, entonces un día deciden poner un anuncio en El Tiempo donde incitan a la gente a firmar y a colaborar en una recolecta de firmas, en lo cual pues tienen todo el apoyo del pueblo, recogieron firmas hasta de colombianos en otros países, bueno, de todo tipo, de gente en las cárceles, indígenas, de todo tipo de colombianos. Entonces, con el dinero de ellos mismos, imprimen unas papeletas, la séptima de hecho en esa época, porque eran 6 papeletas para las 6 elecciones que se iban a dar en esa fecha, ¿sí? Entonces ellos ponen la séptima, la gente hasta, o sea, en los sitios donde no llegaba la papeleta, la misma gente pues la escribía, la firmaba por el sí, el cambio constitucional, la constituyente. Entonces, el presidente al darse cuenta de que pues tuvo tanto apoyo, tuvieron 2 millones de 2 millones de votos. Entonces el presidente declara estado de sitio. ¿M? Dicho estado de sitio fue el 927, por el cual decreta que tiene que haber un medio por el cual los colombianos puedan votar, puedan expresarse y votar por un sí o por un no para una constituyente. Esto se da para las votaciones pues, de la presidencia de los años 90. Entonces, junto con los candidatos a la presidencia, estaba pues, la casilla para el voto por el sí o por el no para apoyar la constituyente. Bueno, y entonces el 27 de mayo de los años 90, en las votaciones, el voto por el sí tuvo un 90% de apoyo de la gente. Dicha votación fue mayor a la del candidato que ganó, que en ese caso fue Gaviria. Entonces, hubo más apoyo para la constituyente que para el mismo candidato que ganó la presidencia. Entonces, pues el 9 de diciembre de ese mismo año ya se eligieron los delegatarios y pues se declaró la constituyente. Lo que se quería con esta nueva constitución era que dejara de ser excluyente, que dejara de ser restrictiva y pasara más bien a ser una constitución garantista, más, más incluyente, que tuviera como fin la dignidad humana y que también se acomodara a la época, porque la constitución de 1886, por más de que hubiera tenido reformas y bueno, todo ese tipo de cosas, no se acomodaba a la época en la que vivían pues los colombianos en los años 90. Ya eran más de 100 años de la constitución donde todas las costumbres y la moral de la gente obviamente había cambiado. Bueno, y para terminar mi intervención, voy a hablar de los movimientos campesinos, también indígenas, y bueno, todo lo que se dio en el tema de la esclavitud en Colombia. Entonces, ¿qué pasó con ese sentimiento de la gente que pues era obligada, era impuesta en roles de esclavitud como lo eran los africanos traídos a Colombia? Lo que hacían los españoles era traer africanos de diferentes zonas para que no hablaran el mismo idioma. Entonces los españoles traían africanos de las costas occidentales, de diferentes tribus, luego del centro, y luego los mezclaban en una misma masa de trabajo para que ellos no se comunicaran entre sí y no se sublevaran ante los españoles. ¿Qué pasó? Que los africanos, al estar en territorio latinoamericano, crearon su propio idioma y asimismo, pues obviamente se sublevaron. La primera, la primera tierra libre, se puede llamar así, fue San Basilio de Palenque. Bueno, eso por el caso de los africanos, ¿sí? Afrocolombianos, les puede llamar también. Bueno, las comunidades indígenas se tardaron un poco más, hasta 1914, cuando Páez Manuel Quintín Lame, un indígena,
Promovió pues la sublevación de los indígenas en las tierras del Cauca. Esto por lo mismo, porque no se les respetaban sus derechos, se les quitaban sus tierras. Bueno, en 1924 escribió un libro que se llamaba El pensamiento del indio que se educó en las selvas colombianas. Bueno, después de eso otro suceso pues muy importante y al mismo tiempo horrible se le puede llamar fue la masacre de las bananeras en la costa Caribe, en Ciénaga Magdalena más específicamente, donde los campesinos trabajadores de la multinacional United Fruit Company se sublevaron también por las condiciones de trabajo, se manifestaron. ¿Y cómo respondió pues el ejército? Primero los reprimió y luego procedió pues a asesinarlos, ¿sí? Bueno, como por último suceso importante, en los años 50 se dio la sublevación de un campesino llanero, Guadalupe Salcedo, quien lideró las guerrillas liberales en contra de los conservadores armados y de toda la violencia que se daba en la época. Todo este camino se culminó cuando en 1970 se consolidó el movimiento de la Organización Nacional Indígena en Colombia. Pues ahí ya se les dio obviamente la participación que merecen. Y en 1979 se realizó el primer Congreso Indígena en Colombia. Por último, con la Constitución de 1991 se le reconoció a Colombia como una nación multicultural, pluriétnica, con mucha diversidad y se le dio el reconocimiento necesario a todo ese tipo de minorías que antes no eran respetadas. Entonces, la relación que encontramos entre toda esa época de violencia, de toda esa época de discriminación, de represión, la respuesta que se dio fue una constitución que sí era realmente pactada por el pueblo, mas no impuesta como han sido las anteriores. Entonces, lo que se buscaba principalmente con la nueva constitución era la búsqueda de la dignidad en los colombianos, cosa que se dio con la constitución del 91, que lastimosamente en la actualidad pues no se cumple como debería cumplirse, pero que es una constitución muy bien hecha y que representa los deseos y anhelos del pueblo colombiano.